En la falla número 1 observamos que al mover la chapa en modo Start no arranca el motor, pero se escucha que el relay sí está funcionando, porque al momento de que nosotros movemos la chapa en modo Start se escucha un pequeño sonido en el relay, que sí está haciendo contacto, o sea que sí le está llegando energía. Así que entonces deducimos de que el relay sí está funcionando. Ahora, yendo en el diagrama, se nos muestra que la falla se encuentra entre el relay y la entrada del solenoide, exactamente entre los puntos B10, que sería el lado 87 del relay, y en donde estaría conectado directamente al solenoide, en el lado 50 como señal. Cuando el módulo se encuentra sin fallas, medimos resistencia entre el punto 87 del relay y el punto 50 del solenoide, en donde debería darnos como resultado de 0 ohmios o cercano a 0 ohmios, ya que al ser como un solo cable tiene una mínima resistencia. Del mismo modo, medimos voltaje, pero en este caso tenemos que mover la llave de contacto de posición Start, donde nos debería dar como resultado en el multímetro de 0 voltios o cercano a 0 voltios. Ese sería el funcionamiento normal del módulo. Ahora, cuando introducimos la falla en el modelo ATECH, medimos resistencia entre los puntos 87 del relay y el punto que conecta al solenoide, que es el punto 50, que es donde se ubica la falla. Se puede observar en el multímetro que nos marca OL. Esto significa que no hay una conexión entre dos puntos. Normalmente cuando se encuentra sin falla nos debería marcar 0 o cercano a 0, porque sí hay una conexión. Eso se puede observar en el diagrama que nos muestra que el punto 87 del relay y el punto 50 del solenoide están conectados por un solo cable. Ahora, para medir voltaje, tenemos que mover la llave en la posición de Start, para así energizar al relay y cambie de la posición que normalmente se encuentra, que sería entre los puntos 30 y 87A. Una vez que nosotros movemos la llave en la posición de Start, se energiza el relay y cambia de posición de 30 al 87, permitiendo el pase de corriente hacia el solenoide. En este instante, al medir voltaje, el multímetro nos marca 12 voltios, lo cual normalmente debería ser 0 voltios, porque en el cable no hay un objeto que consuma energía. Finalmente explicaré qué tipo de falla es. Nosotros lo identificamos a través del siguiente gráfico, que nos indica que es un circuito abierto si se da dos condiciones: OL en resistencia y voltaje de fuente en voltaje. Ya que en nuestro circuito se cumplen estas dos condiciones, podemos decir que es una falla de circuito abierto. En la falla número 2 nos pudimos dar cuenta que al momento de mover la llave de contacto en la posición de Start, el motor de arranque no encendió y tampoco le llegaba el voltaje relay. En el diagrama nos muestra que la falla que se encontraba en la PCM, que se encargaba de enviar la señal al relay al momento de mover el interruptor, de la transmisión de la posición de parqueo y de posicionar la llave de contacto en Start. El otro punto donde se encontraría la falla sería en el relay. Entonces, lo primero lo que deberíamos hacer es ubicar el conector enlazado entre el punto C10 y en los otros puntos de la PCM. Así mismo que procedemos a medir la resistencia o continuidad. En el módulo sin falla medimos resistencia entre el relay C10 y todos los puntos de la PCM, donde la mayoría nos marcaba OL, excepto un punto que sería el punto 76, que daba como resultado en el multímetro de 0 ohmios. Y luego medimos voltios entre los mismos puntos, donde daba como resultado de 0 voltios. Al ser un solo cable unido entre estos dos puntos, eran datos correctos. Esto sería el funcionamiento correcto de un módulo sin fallas. Una vez colocada la falla número 3, medimos la resistencia entre el punto C10 del relay y el punto 76 del PCM.
pero en esta ocasión el multímetro que nos marca 238.7 ohmios, lo cual es una resistencia elevada, cuando normalmente debería ser 0 ohmios o cercano a 0. Procedemos a medir el voltaje entre los mismos puntos, pero en este caso giramos el interruptor de encendido a posición estar. También activamos las conexiones del tablero ATECH. El multímetro nos marca 9.22 voltios, lo que quiere decir que el punto C10 y punto 76 del PCM hay una gran caída de tensión de voltaje, esto debido a la alta resistencia que se ha medido anteriormente. Por esta razón, componentes como el relay no logran funcionar por el poco voltaje que se llega. Mayormente, los componentes electrónicos en los equipos de maquinaria pesada trabajan con 12 voltios. Por último explicaré cómo identificamos qué tipo de falla es. Nosotros lo identificamos a través del siguiente gráfico que nos indica que es una falla de alta resistencia. Si se dan dos condiciones. Resistencia es mayor que 0 y voltaje debe ser mayor que 0, pero menor que voltaje de fuente. Ya que en nuestro circuito se cumplen estas dos condiciones, podemos decir que es una falla de alta resistencia. En la falla número 6, la falla se encontraba en el interruptor de modo interno de la transmisión, exactamente entre el terminal H y tierra de la batería, porque al momento de medir voltaje entre el punto H y la tierra de la batería marcaba un valor aproximado de 4.0 voltios, cuando lo normal debería ser 0 voltios, lo que significaba que la corriente se estaba perdiendo en algún punto del sistema. En consecuencia de esto, el circuito perdía potencia y no llegaba a encender componentes como el relay y el solenoide que normalmente trabajan a 12 voltios.